Dice Martin Scorsese: leí Don Quijote justo antes de empezar a rodar Gangs of New York, o sea, Bandas de Nueva York, y descubrí que todo lo que querrías hacer con el estilo, Cervantes lo hizo primero. Las pausas en directo, contestar a los críticos a las críticas del primer volumen en el segundo, o de la primera parte en la segunda. Y todas las cositas, los truquitos de la nueva ola. Me di cuenta de que Cervantes ya lo había hecho todo, incluso antes de Joyce y de Melville. Y esto lo dice Martin Scorsese en su autobiografía Scorsese on Scorsese, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es Don Quijote Gonzo, episodio 34. Seguimos con el capítulo 26 y os he traído esta cita tan absolutamente maravillosa porque, como sabéis, pues hemos estado comentando y hemos comentado en el pasado y seguiremos comentando pues la parte audiovisual de todo el mundo quijotesco y últimamente, y sobre todo la semana pasada, con respecto a El cautivo de Alejandro Amenábar, Ivo Vaira y todo el equipo. Claro, pues es que aquí Martin Scorsese pues nos lo dice bien claro. Como sabéis, yo tengo una teoría, entre tantas otras. La historia de la literatura es la historia de la búsqueda del cine. Y en el fondo una apreciación así por parte de Scorsese, pues hasta cierto punto o en gran medida nos lo confirma, ¿no? Quería traeros el texto en inglés porque esto de los time shifts que veis ahí, Cervantes did it first, ¿no? Ya lo había hecho Cervantes. Los time shifts no son simplemente cambios temporales, sino que son esta cosa bastante técnica y bastante moderna de la pausa en directo, de que se pausa la acción y uno puede volver a ella cuando quiera o pueda. A este respecto, ¿dónde está Cardenio? Que apareció, que le dio una somanta de palos a Don Quijote y que ha desaparecido, pero nos hemos quedado a medias. ¿Qué pasa con esa enorme historieta de salseo? ¿Qué pasa con las tribulaciones de Cardenio? ¿Qué tipo de finalidad o resolución van a tener, si es que la van a tener? Bueno, pues se verá, ¿no? Pero me resulta curioso que nadie me hayáis preguntado, pero bueno, ¿qué pasa con Cardenio? Bueno, quizá porque ya sabíais, ¿no? Que en algún momento dado Cardenio volverá. Vale, pues ya empiezo con el episodio así proper, después del periplo celebratorio por diversas bibliotecas y ya la apoteosis madrileña la semana pasada, pues hoy estoy en casa, porque claro, el cuerpo ya no da para más. Entonces no hay ruido de fondo, no hay músicas de fondo, no tenemos en estas fechas tan señaladas gente haciendo ruido con Halloween y tal. Y estamos aquí tan ricamente. Entonces, como dije, bueno, pues ahora ya eliminamos el decalage, la descompensación entre capítulos y comentario. Elimino la fecha de la semana pasada, seguimos con el texto del capítulo 26. Y bueno, pues empiezo, como siempre, saludándolos a todos, ¿no? Saludándoos. Hola a todos, todas, todes. Episodio 34, bla, bla, bla. Yo soy Esther Gómez Sierra. Y gracias, como siempre, y of course, y especialmente a Patricia, a Jesús, a Remedios, a Noel, a Aurora y a todos los grandes amigos en Madrid, incluidos también los trabajadores de la Biblioteca Nacional Española, incluida Marina de Cervantes y compañía, donde compré este libro del que ya os he hablado. Y bueno, pues aquí lo tenemos en presencia material, que es el libro que ha sacado Christoph Sliwa, y que es la biografía de Cervantes, una biografía, perdón. Ay, que se me cae el osito este. Bueno, una biografía
basada sobre todo en documentos, que tiene una base sobre todo de historia militar, de documentación hasta ahora, o bien que ha pasado inadvertida, o bien que no se ha mirado en relación con la vida de Cervantes, o así nos lo dice el profesor Sliwa, que en general se define un poco por ser reacia, es una aproximación que se define por ser reacia a las interpretaciones así un poco más, que quieren llevar las cosas un poco más allá, que es un poquito extraña en cuanto a algunos aspectos de fuentes. Por ejemplo, lo que toca Argel, pues no hay referencia a Marina Garcés, ¿no? A quien ya he citado en episodios anteriores y que ha hecho pues un trabajo considerable en torno a Argel. Y que, como recordáis quizá, pues se centra también en la dimensión de espionaje de la estancia de Cervantes en Argel. Entonces os leo un párrafo del texto que me parece bastante interesante. Él considera que la epístola a Mateo Vázquez de Cervantes es una carta de espía a Felipe II. Y aquí ya cito literalmente: de esta manera, y como novedad, confirmo que Miguel formó parte de una red de colaboradores e informantes, quienes remitían mensajes clandestinos acerca del rey de Argel, sus agentes secretos, sus servicios de inteligencia y los métodos de espionaje de la temida policía secreta. Como prueba de esta red, por primera vez, evidenció documentalmente que Cervantes era miembro, y aquí cita, de una cierta banda secreta, citada por primera vez en la biografía cervantina, es decir, en la topografía de Argel, indicada el 10 de octubre de 1580 en aquella ciudad por el alférez Diego Castellano, una información que ha pasado desapercibida hasta el momento. Vale, pues esto es interesante. Esta dimensión del espionaje. En cuanto al fragmento que ya leí hace un par de semanas y que tenemos aquí presente, ¿no? Pues como dije, es que claro, hay mucha tela que cortar y hay elementos muy importantes. Don Quijote ha decidido hacer una penitencia más melancólica, es decir, determinadas por la simple lejanía de la amada, a la manera de Amadís, que maníaca, definida por la infidelidad de la amada, que es lo que hizo Roldán. Esta decisión obedece también a una intención de salvaguardar la reputación y por lo tanto el honor de Dulcinea. A esta decisión llega Don Quijote tras varias disquisiciones que son una ensalada muy gonzo, muy embrollada y a veces equivocada, deliberadamente o no, de referencias a la literatura caballeresca, como veréis en la nota si vais al texto, ¿no? En las notas. Una decisión similar, y aquí voy un poquito hacia atrás, es lo de la rúbrica del capítulo 25. Torrente Ballester fue quien señaló este problema, esto de que Don Quijote no quería firmar con su nombre, porque si lo hace desmiente su locura, pero tampoco quería firmar con su sobrenombre, porque si lo hace invalida este vale por 3 pollinos, es decir, 3 burros para Sancho. Es una explicación interesante. Y yo me quedo pensando en la rúbrica y en el valor de la rúbrica como caligrafía abstracta de la identidad. Recordad que la rúbrica es lo que Don Quijote decide hacer, es decir, su marca gráfica personal. Y como digo, una caligrafía abstracta de la identidad, al margen de las palabras y de las limitaciones que imponen en cualquier dirección. Es una noción quizá de que la persona no es ni su denominación bautismal administrativa ni su narrativa imaginada, sino algo que está más allá de las dos, que es reconocible y exclusivamente suyo, y que tiene que ver, sobre todo, con su estilo personal. A estas consideraciones sobre identidad y estilo personal voy a seguir dándoles vueltas.
Y si tenéis algún comentario o sugerencia, ya sabéis, me lo ponéis en Twitter, mi apartamento en la ciudad, o en Blue Sky, mi casa en la playa, o en los comentarios a este vídeo. Este fragmento, así que parece una chorradilla, pues tiene elementos un poquito explosivos. Don Quijote haciéndose un rosario, que por primera vez le vemos rezar como tal ahí, poniéndose al rosario, con jirones arrancados de su ropa interior, repitiendo mecánicamente el Ave María hasta llegar al 1.000.000 de veces, que también es una cifra exagerada y una parodia de la idea de la oración constante de San Pablo, ¿no? Bueno, pues en la siguiente edición este pasaje desaparecerá. Hasta Cervantes se ha dado cuenta de que se ha pasado un poquito de rosca. El rosario estará hecho de otro material. Aunque, por supuesto, con esta corrección, la cohesión textual también saldrá por la ventana porque se mantiene la referencia ulterior a la camisa desgarrada, entonces nada, goncismo a tope. El capítulo 26 en su totalidad pues tiene chistes por tubos, empezando por la poesía que compone Don Quijote para Dulcinea, ahí en medio de su penitencia, en medio de ese paraje, como dije, pues ameno, ese prado tópico, acogedor, con su corriente, su verde, sus arbolitos, etcétera, sus pájaros. Una poesía que resuena de nuevo con la canción desesperada de Grisóstomo, es una especie de contrapunto jocoso. Intenta ser lírica, busca ser lírica, pero en el fondo es ridícula. ¿Por qué? Porque todas las rimas la mayoría de las rimas, o las rimas principales, son en ote, que no es una terminación delicada y que las palabras pues no son palabras nobles, no son palabras románticas, no son palabras que expresen sentimientos elevados. Y también por su constante especificación del lugar de procedencia de la amada, como una especie de verso suelto. Lo cómico, esa repetición de bla, 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 del toboso, bla, 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 del toboso, ya lo veréis, pues viene de la desconexión métrica, del timing de choteo, marcado por la repetición y por lo cotidiano y nada sofisticado lugar, por el cotidiano y nada sofisticado lugar, que es el toboso, que no puede ser una etiqueta de prestigio. Teníamos, yo qué sé, Félix Marte de Hircania, ¿no? Qué cosa más exótica. Belianís de Grecia. Pues estás Dulcinea del Toboso a la Mancha y bien. Hay una interesante también referencia a un auditorio imaginado o referido. Los que encontraran o los que hallarán este texto, sabemos que siempre estamos con la pretensión de que todo esto es histórico y entonces estos textos pues se convertirán en indicios, ¿no? Documentos históricos que claro se reirán de esta movida, ¿no? De lo del toboso. Afortunadamente también nos indica una narradora que hay más poesía de este corte, pero que se ha perdido, ¿no? Sancho, por su parte, y aquí vemos como acciones paralelas, de las que luego se hará un uso estupendísimo en la segunda parte. Sancho llega a la venta ciaga, la venta donde lo mantearon, y claro, no quiere entrar, aunque necesita comer caliente, porque claro, han estado aquí, como dice el texto, comiendo fiambre, es decir, embutidos, comidas frías, comiendo de picnic, y claro, Sancho necesita pues algo más sustancial. ¿Quiénes están en la venta? Pues nada más y nada menos que el cura y el barbero. Aquí nos encontramos todos. El cura y el barbero, que son una especie de unidad de destino en lo universal, fuerzas vivas del pueblo, del lugar de Don Quijote, representación sui generis de, por un lado, la teología, el cura, y la ciencia, ejemplo, por otro, en el barbero, y desde luego representantes de la autoridad en el lugar del que procede Don Quijote, pero también de los cuidados. En este encuentro pone de relieve lo mucho que se ha metido Sancho en el mundo de Don Quijote y lo que ha cambiado desde que se fueron los dos del lugar en busca de aventuras juntos. Sancho está desesperado porque se da cuenta de que se dejó el cuaderno de Cardenio, donde Don Quijote había extendido el vale de los 3 burros y escrito
la carta, la misiva, Dulcinea. Está desesperado hasta hacerse sangre y asistimos a la escena y vemos, primero, cómo el cura lo sabe consolar muy bien y segundo, cómo Sancho refiere las aspiraciones de Don Quijote y las suyas propias, contándose incluso, proyectándose en un futuro en el que él se cuenta como viudo, en ese futuro dorado, es decir, pasando de su familia, ¿no? Y casado nada menos que con una doncella de la emperatriz, porque Don Quijote va a ser emperador. O sea, esto de Sancho como family man, pues aquí queda un poquito disminuido, family man, pero menos, porque en estas fantasías de prosperidad y futuro, de repente ya desaparece la familia. Él se considera viudo, ha matado simbólicamente a su mujer. Bueno, curioso, ¿no? Y no sé, con repercusiones que a lo mejor nos resultan familiares en el mundo contemporáneo, no sé. Dice el narrador, decía esto Sancho, con tanto reposo y con tan poco juicio, que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehemente había sido la locura de Don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. Es decir, la locura de Don Quijote es contagiosa. Hay algo también, una consideración, como se diría en inglés, environmental, ¿no? Sancho ha estado pasando todos estos días, este tiempo con Don Quijote. Han estado compartiendo aventuras, tiempo y espacio, y Sancho ha terminado pensando un poco como Don Quijote. El cura del barbero le sigue en la corriente, tiene una perspectiva ciertamente terapéutica, ¿para qué alterarle, para qué contradecirle? Y a la vez cruel, y lo uno no está reñido con lo otro. Cito, y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades, o sea, se lo pasan bomba oyendo las chorradas de Sancho, pero eso no quiere decir que no cuiden de él. Esta complejidad es típicamente cervantina, lo humano nunca es perfecto, en ningún sentido. Y siguen dándole carrete, claro, aquí un poquito como Vivaldo, ¿no? Y aquí se nota la posición de superioridad social de estos dos personajes y la subalternidad de Sancho. Porque claro, ellos están ahí pinchándole por placer, le dicen, anda, que a lo mejor Don Quijote pues hasta puede ser arzobispo. Pero claro, ahí Sancho dice, pero eso va a ser una desventaja para mí porque no voy a tener las mismas ventajas, no voy a tener el mismo acceso, no tengo el currículum, por así decirlo, para desempeñarme como ayudante de arzobispo, no puedo ser sacristán. Y claro, ya ahí se dan cuenta de que le están angustiando y el cura del barbero le tranquilizan. Aún así, en medio de todo esto, hay como una especie de isla de lealtad. Sancho no deja de elogiar a Don Quijote. Considera que valdría tanto para emperador como para arzobispo, porque, y cito las palabras de Sancho, para todo tiene habilidad. Esto es bonito. Sancho no es estratégico en ese sentido, ¿no? Tiene una lealtad directa hacia Don Quijote. No ha aprendido las mañas de las clases superiores. El cura y el barbero toman las riendas de la situación, y cito, lo que ahora se ha de hacer es dar orden, como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo. ¡Ojo! El cura del barbero le han intentado sonsacar a Sancho dónde está Don Quijote exactamente y no lo han conseguido del todo. Instintivamente Sancho tampoco quiere delatar a su amo del todo. Reconoce la autoridad de sus dos vecinos e intenta no obedecer del todo. No obedecer del todo. Esto es súper interesante para mí porque tiene muchas repercusiones en la literatura anterior, inmediatamente anterior del Renacimiento, y en la literatura posterior. Y volveré a esto, estas estrategias de no obedecer del todo. El cura y el barbero tienen un plan. ¿Y qué plan es este, diréis? Pues, a ver, se van a acoplar a la locura de Don Quijote y esto a mí me suscita muchísimas preguntas. Claro, por un lado hay una perspectiva terapéutica de seguir la corriente. Por otro lado, el plan lo hacen muy rápido y como que les mola bastante. Dice el cura, y cito, que él se vestiría en hábito de doncella andante. ¿Cómo? Y que
em, él, es decir, el barbero, procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, es decir, convirtiéndose en una especie de correlato fingido de Don Quijote y Sancho. El cura como doncella, el barbero como escudero acompañante de la doncella. Esta doncella sería agraviada y menesterosa en busca de ayuda, con un antifaz, claro, porque si no, Don Quijote se da cuenta de que es el cura, y de esa manera conseguirían encauzarle, llevarle a su aldea, y cito, si tenía algún remedio su extraña locura. Bueno, pues a mí lo primero que se me ocurre de este plan que tan rápidamente se establece es que tanto al cura como al barbero, pero especialmente al cura, que ya sabemos que es un experto en literatura caballeresca, les va la marcha, ¿eh? Que aquí todo el mundo se quiere lanzar a los caminos y despreocuparse de sus obligaciones a las primeras de cambio, y también han encontrado su oportunidad. Oye, como tienen que hacer para que el vecino vuelva, pues se tienen que meter en este berenjenal. Y un cura vestido de mujer. Toma ya. Por supuesto, hay huellas de esto, ¿no? Desde la acusación de que la vestidura talar es como una vestidura femenina, ¿no? Que son faldas al fin y al cabo, al hecho de que, bueno, pues existe una tradición temprana teatral donde los curas interpretan pequeños fragmentos teatrales en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como digo, esto es mosqueante. O sea, repito, les va la marcha. Y como he dicho antes, pues también hay una contradicción y una complejidad interesante. Hay un claro interés también en cuidar de Don Quijote, no dejarle seguir rodando por los caminos e intentar, pues eso, llevarle de vuelta a casa a ver si hay algún tipo de cura para su mal. El chiste central del capítulo es la perversión lingüística, en la cual pues Sancho ya sabemos que es un maestro. La carta de Don Quijote a Dulcinea, que tanto interés tienen el cura y el barbero en leer, pues claro, como no la tiene delante Sancho, solo puede referirse a ella de memoria. Y como no se acuerda bien, pues lo que en el texto decía alta y soberana, pues Sancho dice alta y sobajada. ¿Y qué significa sobajada? Que además ya suena mal. ¿Qué significa sobajada en el castellano del siglo XVI-XVII? Pues despreciada o sobada. En fin, pues es la misma poesía o el mismo extraño movimiento cómico que tenemos en la típica retahíla infantil o bella flor de jardín que hueles a calcetín. Mi corazón palpita como una patata frita. Destruir completamente las expectativas románticas del lenguaje poético y traerlas abajo y hacer risas, que es lo que nos encanta aquí también. Pues nada, 23 minutos, 23 segundos, bueno, 25 ahora, ¡ay, qué horror! Me he pasado el tiempo, por supuesto, pero creo que aquí hay bastantes cosas y no os quejaréis que os he traído una referencia a Martin Scorsese. Entonces, la semana que viene, pues seguimos con el capítulo 27. ¿Qué fragmento voy a elegir para el comentario? Pues sorpresa. ¿Qué ingredientes van a formar parte del episodio? Pues sorpresa también. Y nada, pues esperando que estéis bien, que lo paséis muy bien este Halloween, que estéis tranquilos y que nada, que nos escuchamos la semana que viene. Adiós.